Este código crea una visualización interactiva en 3D de una superficie de Bézier utilizando OpenGL. La superficie se define mediante una serie de puntos de control resultantes en los cálculos del primer punto. La primera función que tenemos es la superficie Bézier 2. Esta función crea una superficie de Bézier en 3D basada en los puntos de control definidos en el arreglo Control Points. La función glmap2f configura la superficie de Bézier. Esta se usa para mapear una función de 2D parametrizada por u y v a un espacio 3D. Esta función activa la capacidad de evaluar la superficie de Bézier en 3D. Esta activa la normal automática, lo que permite que las normales de la superficie sean calculadas automáticamente para una correcta iluminación. Y esta establece una cuadrícula de 2D que divide el dominio de la superficie de Bézier en 30 divisiones para cada dirección. Para dibujar la superficie, se utilizan dos bucles for para recorrer la cuadrícula en cada iteración. Esta función, glevalcort2f, evalúa las coordenadas de la superficie en puntos específicos u y v, y gllineStrip dibuja las líneas conectando estos puntos evaluados. La siguiente función que tenemos es dibujar ejes completos. Este dibuja los ejes cartesianos en 3D junto con los marcadores en cada eje. También tenemos la función display. Esta es la función de visualización principal de OpenGL, donde se limpian los buffers y se realiza la configuración de la cámara. Esta función, glloadIdentity, resetea la matriz de transformación. glookadd configura la cámara en 3D, especificando la posición de la cámara, el punto de referencia y la dirección arriba. Rotación. Para la rotación se usan transformaciones de rotación, glRotateF, para permitir la rotación de la vista alrededor de los ejes X, Y y Z. Y para el dibujo de los elementos, llama a dibujar ejes completos y superficie Bézier 2 para mostrar los ejes y la superficie de Bézier. En la función reshape, ajusta la proyección y la ventana de visualización cuando se cambia el tamaño de la ventana de la aplicación. Esta mantiene la proporción de la perspectiva correctamente. Esta función, glviewport, configura el tamaño de la ventana de visualización. loopPerspective vuelve a configurar la proyección en perspectiva con los nuevos valores de la ventana. También tenemos la función keyboard. Esta permite controlar la rotación de la vista y el zoom utilizando el teclado. Cada tecla se asigna a una acción, como rotar la cámara, acercar o alejarse. Las teclas de rotación serían V, H, C en minúscula y en mayúscula. Y las teclas de zoom más y menos ajustan la distancia de la cámara. Y por último tenemos la función main. Esta función es la función principal de OpenGL, donde se configuran los parámetros iniciales, se crean las ventanas, se asocian las funciones de renderizado y se inicia el ciclo principal de GLUT. Y con esto podemos graficar nuestra curva de Bézier y nos daría de esta manera. Ahora, para este tercer punto, implementamos la misma superficie de Bézier, pero con funciones de OpenGL. Entonces, iniciamos incluyendo nuestras librerías necesarias GLUT y nuestra librería CMAT para utilizar funciones como seno y coseno. Ahora, definimos variables para control de cámara que lo utilizaremos más adelante, e igual para cambiar el ángulo. Y ahora definimos los puntos de control para superficie de Bézier en una matriz 3x3x3, donde este 3 vendría siendo el número de capas que tiene cada valor de la matriz, es decir, X, Y, Z, y 3x3, que es el tamaño de la matriz. Estos valores fueron hallados de acuerdo al código de nosotros. Ahí están. Y listo, entonces estas tres funciones solo es para dibujar una cuadrícula, dibujar los ejes y las puntas de los ejes con conos. Ahora vamos a explicar cómo se hizo la superficie de Bézier. Entonces tenemos esta primera función que es glmap2f, la cual define un mapa para evaluar una superficie paramétrica y tiene 10 parámetros, donde el primero viene, pues nos dice que el tipo de mapa es de vértices 3D. Ahora aquí tenemos el rango de u, el horizontal, y este 3 significa cuántos valores tiene que saltar para llegar al siguiente valor de la misma coordenada, es decir, cuánto necesita él para saltar de este a este. Entonces necesita saltar 1, 2, 3 y llega al siguiente valor de x, por ejemplo. Continuamos con este siguiente valor, que es el número de puntos de control que hay en u, que vendrían siendo pues estos 3. Y ya comenzamos con el rango del parámetro de v. Este vendría siendo el número de saltos que tiene que dar v. Entonces, ¿cuánto tiene que saltar v para llegar de aquí a aquí? Entonces vendrían siendo 9. Y aquí, digamos, de este 5 a este 4, 5. Y listo. Este 3 significa el número de puntos de control que hay en V, que pues son los mismos que en U. Y esto es un apuntador a la matriz de control. ¿Listo? Entonces, bueno, ya que tenemos todo esto, el GL habilita el evaluador para generar vértices 3D. ¿Qué quiere decir esto? Que calcula las posiciones interpoladas de los puntos de la superficie. Entonces, esto nos ahorra muchísimo trabajo porque nos está calculando básicamente dónde están los puntos. Y ahora venimos aquí en la función de dibujo. Entonces, GLBegin conecta los puntos con líneas. Estos puntos que nos acaba de dar este GLEnable los conecta él con GLLineStrip. Y GLEvalCort nos evalúa la superficie de Bézier en puntos específicos, los cuales vienen siendo pintados nuevamente por GLLineStrip. Listo, entonces pues aquí tenemos dibujar unidades, estos son pues cosas del plano. Esta es la función para rotar. Entonces pues tenemos la matriz de rotación y esta la multiplicamos por la matriz actual con glmultimatrixf. Y pues ya, eso vendría siendo
nuestro código. Bueno, esto ya es como funciones para el degradado. Y ya, inicialización de la escena y todos los parámetros de OpenGL. Este es para reajustar el tamaño de la ventana sin que los objetos se desordene todo. Nuestra función de teclado para hacer acercamiento y alejamiento de cámara, también para hacer rotaciones. Y pues nuestro main. Entonces vamos a ver la ejecución del código. Así queda nuestro código ya ejecutado. Podemos acercar con I, podemos alejar con O. Y podemos rotar en los ejes. Entonces aquí podemos visualizar cómo nos queda nuestra superficie. Ahí tenemos nuestra superficie. También podríamos ponerla solo con líneas. Esto se hace cambiando acá en Display. Aquí, cambiamos el GL Quad Strip a GL Line Strip. Listo, entonces pues lo guardamos, lo compilamos. Y vamos a ejecutar el código. Y observamos que solo tiene las líneas. Y listo, este sería nuestro tercer punto. En esta parte del trabajo voy a explicar el código del personaje cuadrúpedo en el cual nosotros elaboramos un oso que está diseñado utilizando superficies de Bezier jerárquicas, geométricas y animaciones con iluminación y sombreado. En este punto del trabajo el código está dividido en tres archivos, que es beerModel.h, en el cual define la estructura de la clase del oso, luego el beerModel.cpp, que implementa los métodos para dibujar, animar y manipular el modelo, y por último el main.cpp, que configura la escena y controla el ciclo de vida del programa. Bueno, en beerModel.h tenemos las clases y métodos. En esta clase, pues BeerModel encapsula todo lo relacionado con el modelo del oso. Entonces, tiene métodos como DrawBody, DrawLeg y DrawHit que dibujan las diferentes partes del cuerpo, mientras que Animate controla su movimiento dinámico. También vemos la superficie de Bezier, que incluye un arreglo de puntos de control points, para modelar curvas suaves con el cuerpo del oso usando superficies de Bezier. En BeerModel.cpp podemos ver lo del cuerpo del oso. En esta parte vemos el DrawBody, que utiliza una esfera escalada para formar un cuerpo alargado, asignándole color, y pues este diseño jerárquico permite que las partes conectadas se muevan de forma relativa. También vemos el DrawLeg, en el cual utiliza un cilindro para modelar las patas, añadiendo un pie en la base con una esfera. Y pues la animación de la caminata se controla desde aquí, en el cual genera un movimiento sinusoidal basado en el tiempo transcurrido. Y vemos también la cabeza y pues los detalles como las orejitas y la nariz. Y pues la cabeza se dibuja con una esfera y los detalles como las orejitas, lo que decía, y la nariz se añaden usando primitivas más pequeñas y transformaciones geométricas. Aparte acá en el main.cpp está lo de la iluminación en GL Light, en el cual pues configurando una fuente de luz blanca en la posición 055. Esto realiza los detalles del modelo generando sombras y reflejos suaves. Por otro lado, vemos lo de la cámara en GlueCat, que bueno, está situado en 0, 2, 6 y apuntando al origen para que el modelo se vea completo desde pues, un ángulo elevado. No nos sobra decirlo de la función de renderizado, en el cual en el método display llama al modelo beerModel, en el cual renderiza cada cuadro y pues actualiza la animación con el tiempo transcurrido. También podríamos hablar de la parte de los puntos de control de una superficie de Bezier. Entonces, una superficie de Bezier se define mediante un conjunto de puntos de control organizados en una cuadrícula bidimensional, y pues estos puntos determinan la forma de la superficie de la curva. Entonces, acá podemos ver todos los puntos de control y la definición de puntos de control. Entonces, bueno, P0, P1 y pues P2. Estos puntos representan tres anclas en el espacio tridimensional que determinan la estructura general de la superficie. Entonces, digamos acá en 6, 1, 5 establece un punto inicial y el P1 y P2 extienden la superficie en diferentes direcciones. Entonces, existen tres filas de puntos. Entonces, control points 0, control points 1 y control points 2. Y cada fila corresponde a una sección de la superficie y los puntos intermedios son ajustados para definir cómo la curva conecta entre las filas. Estos ajustes añaden profundidad, diferencia en Z, altura, que es diferencia en Y ancho, que es diferencia en X. La finalidad de estos puntos de control es que cada arreglo de puntos de control genere una superficie suave y continua al ser procesada por OpenGL. Y esto permite modelar la curvatura natural del cuerpo del personaje, sea del oso, o bueno, cualquier otra forma orgánica. Si, digamos, en la visualización, el efecto de los puntos de control, si movemos un punto de control, cambiamos la inclinación o forma de la superficie. Por ejemplo, al aumentar control points, digamos 0, 1, 1, haría que esa sección de la superficie sea más alta. Y si cambiamos su distribución, una malla más amplia o más como compacta afecta la suavidad de la superficie y más puntos crean curvas como un poco más detalladas.